Bien, queridos estudiantes, muy buenos días. Entonces, una vez más, vamos a empezar a ver, a observar acerca de este poder tan importante que hay en nuestro país, como es el poder judicial. Ya hemos visto anteriormente acerca del poder ejecutivo, luego el poder legislativo y ahora el poder judicial, recordando que cada poder debe de manejarse de manera autónoma o independiente, totalmente independiente, para que cada quien, cada poder, pueda efectuar su función con toda transparencia y correctamente. Veamos entonces acerca del Poder Judicial. En primer lugar, sobre su historia, podemos decir que se remonta en años aproximadamente en el año de 1821. Fíjense ustedes, ahí en ese año es donde comienza a originarse lo que se llama el Poder Judicial, pero no recibe ese nombre, por supuesto, sino que tiene sus inicios con otro nombre. En 1821, específicamente en febrero, cuando el general don José de San Martín llega al territorio peruano e instala su cuartel general en Huaura, en esta zona, él declara que había que reemplazar, y por supuesto que se firma un documento, había que reemplazar lo que más antes se llevaba en el virreinato, es decir, la Real Audiencia. La Real Audiencia en el tiempo del virreinato, recuerden ustedes que era justamente la administración de justicia en la sociedad en el que se vivía en el territorio peruano. Entonces, esta Real Audiencia es que don José de San Martín decide hacerla a un lado y crearse lo que se llama la Cámara de Apelaciones. Es decir, reemplaza a esa institución virreinal por una nueva institución que recibe el nombre de la Cámara de Apelaciones. Y él, por supuesto, eso lo hace previo a la declaración de la independencia en Huaura. Recuerden ustedes que don José San Martín no solamente proclama la independencia del Perú el 28 de julio en Lima, sino que días antes lo había hecho en Huaura, reuniendo a toda la población. Bueno, pues entonces aquí encontramos que se comienza a originar lo que es el Poder Judicial, pero primero con este nombre, la Cámara de Apelaciones. Luego, posteriormente es modificado de lo que estaba haciendo su función, la Cámara de Apelaciones en Huaura, en Trujillo, comienza a tenerse como objetivo que mejor sería desarrollarse en Lima. Es por eso que hay una modificación. La Cámara entonces de Apelaciones comienza a funcionar en Lima. A través de un documento, una resolución, cambian de ubicación. Pero a partir de 1823 específicamente, le dan otro nombre. Comienza a modificarse y ya a adquirir algo más propio, como por ejemplo le van a otorgar el nombre de Suprema Corte, ¿correcto? Lo anterior era algo solamente provisional por el momento, en el tiempo en que estaba don José de San Martín, pero luego se aseguraron para que esto ya se normalice, entonces se otorgó con el nombre Suprema Corte. Ese fue el origen del Poder Judicial. A partir de ahí comienza a desarrollarse con mayor extensión. ¿Qué es entonces el Poder Judicial? El Poder Judicial es un órgano estatal, es una institución del Estado y es autónomo, totalmente independiente y se encarga, o sea, su función es administrar justicia. Concretamente es eso, administrar justicia. Y esto es a través de la aplicación de las normas que existen, de las leyes que existen, y de resolver con sus fallos o sentencias los conflictos judiciales. Las personas que administran justicia, lógicamente, van a ser los jueces. Estas personas tienen los siguientes deberes. En primer lugar, garantizar los derechos de la persona. Es decir, si tal persona es inocente y tiene alguna posesión o bien, o ha sido afectado en algo, tiene el derecho de que se le haga justicia. Por lo tanto, esa es una responsabilidad que tiene el juez. Otra función o deber importante es resolver los casos dentro del plazo. Es decir, no se puede tener tanto tiempo para
finalmente sentenciar un asunto, sino que tiene que resolverse en los plazos que demanda la ley. Luego también el juez no puede sentenciar o dar una sentencia así por así, porque solamente dice tal persona es inocente o tal persona es culpable. No, tiene que fundamentar, argumentar. Eso es muy importante para un juez, argumentar correctamente, bien, de tal manera que no sea cuestionado. Nosotros en nuestra vida personal también, cuando afirmamos algo, tenemos que tener un argumento. Cuando afirmamos algo o negamos algo, tenemos que tener un argumento, una razón de ser. Es importante desarrollarlo eso en nuestras vidas. Por otro lado, también el juez debe de aplicar e interpretar la ley correctamente y actuar, por supuesto, con honradez. Es decir, no corromperse. Lamentablemente, a veces en pleno juicio, cuando se está observando, a veces algunos jueces reciben dinero y lamentablemente sentencian a favor del que es culpable. Sentencian a su favor, liberándolo o simplemente dándole una penalidad o una sentencia muy suave. La facultad que tiene un juez es de facilitar el acuerdo entre las partes, es decir, que puede disponer para que tanto el que denuncia como el denunciado, estas personas puedan llevar una conversación y a ver si pueden llegar a un arreglo, o sea, una solución, antes de que vayan a un juzgado, antes que vayan ya en todo el proceso más avanzado. Muchas veces las personas que conocen de derecho, que conocen de leyes, siempre recomiendan que mejor es un arreglo, mejor es llegar a un buen arreglo que estar en todo ese juicio que es un tanto pesado en realidad y también hay que gastar dinero. Entonces, ese es un primer paso que hace una facultad que tiene el juez, facultar el acuerdo entre las partes. Por otro lado, también ordena las detenciones. Si observa que hay algo que está en riesgo, algo que signifique peligro a todo el proceso, entonces puede ordenar la detención de esa persona hasta que pueda ver el caso y dar una sentencia. Puede solicitar también, por supuesto, informes pertinentes y solicitar alguna ratificación en algún caso. Lo que está prohibido a un juez es de recibir o aceptar donaciones, ¿correcto? No debe recibir de ninguna manera algún tipo de donación. Y por otro lado, también los jueces están prohibidos de declararse en huelga. No pueden hacer eso. Lo que pasa a veces en el sector justicia o en el poder judicial, los que hacen huelga son los trabajadores. Pero el juez propiamente no puede, está prohibido por la ley declararse en huelga. Muy bien, ahora veamos algunos principios importantes. Un principio que hay en el Poder Judicial, por ejemplo, es que nadie puede ser condenado en ausencia. Es decir, el juez no puede dar una sentencia final si alguien no está presente. Deben de estar presentes para que se lleve a cabo la sentencia. Entonces, el principio de no ser condenado en ausencia, si no está. Por otro lado, también el Poder Judicial hace un espacio para la indemnización. ¿Qué significa esto? A veces hay algunos jueces que se equivocan en sus fallos y a veces meten a la cárcel a alguien a quien no le corresponde. Entonces, ese error se tiene que rectificar y no solamente la libertad, porque no solamente se le ha privado de años de desarrollo de vida normal, sino que también se le ha afectado su honra, su honor, y por otro lado también entonces tiene que haber una indemnización por todo esto, ¿no? Una indemnización. En la sociedad peruana, respecto a la pena de muerte, hay en nuestro Poder Judicial, en las leyes peruanas, hay la posibilidad de aplicar la pena de muerte, pero solamente en dos casos, en el caso del terrorismo y en el caso de traición a la patria. El terrorismo, nosotros los adultos lo hemos vivido en carne propia lo que es lo horrible de esta situación de vivir siendo afectados por el terrorismo. Estas personas no miden las consecuencias, pero a ellos les interesa solamente un objetivo, llegar al poder, llegar a las armas
para cambiar él, según ellos, su pensamiento, el sistema, pero no les interesa el procedimiento, nada. Mueren y han muerto muchas personas inocentes en esa fase, cuando el terrorismo estaba afectando seriamente la sociedad peruana. Eso ya es una página que no que se haya olvidado ni que haya pasado al 100%, pero es una página negra en las, que hemos vivido los peruanos. Pero hay que tener mucho cuidado y estar alertas, al tanto, sobre este problema. Y otro factor también, estamos mencionando que es traición a la patria en plena situación de guerra. Por ejemplo, si alguien, una persona, un soldado, un militar, pasa alguna documentación importante del ejército, de alguna estrategia, alguna información que es muy importante y pasa al otro gobierno, a los integrantes del otro gobierno, eso es traicionar a la patria y eso está sentenciado con pena de muerte. Por otro lado, la estructura del Poder Judicial, cómo se maneja el Poder Judicial, la estructura es la siguiente, de menor a mayor. Vamos primero con los juzgados de paz. En los juzgados de paz funcionan cuando esa zona, ese lugar que se está desarrollando, los pobladores, los ciudadanos de ese lugar, es un lugar todavía pequeño, digámoslo así, donde hay personas que realizan su vida, por supuesto, y pues no faltará pues algunos problemas entre los ciudadanos, por supuesto. Es en ese lugar, en ese centro poblado, en ese centro donde vive la población, donde hay juzgado de paz. En cambio, en otros lugares, hay otras zonas del país donde no solamente ya hay mayor número de población, sino que se han formado distritos. Hay distritos y, por supuesto, allí en esos lugares se forman los juzgados de paz letrados. En el primer caso, los juzgados de paz inclusive, a veces quien se encarga de la administración de justicia no es necesariamente un abogado, es una persona que pueda conocer y le dan a veces la responsabilidad porque ese lugar está un tanto alejado de lo que viene a ser el desarrollo en sí político, el desarrollo y de la organización de lo que es como país, como nación. Recién están surgiendo, se están desarrollando los centros poblados. Entonces, en un distrito ya existe lo que se llama juzgado de paz letrados. Por otro lado, también los juzgados especializados y o mixtos son aquellos que administran justicia también, pero a nivel mayor, a nivel provincial. La Corte Superior es aquella que comprende el distrito judicial. Hay que diferenciar de acá del provincial, porque este nivel de todas maneras es mayor por los integrantes y por los casos que observa y que ve. Pero el mayor de todos, definitivamente, es la Corte Suprema, es la Corte Superior. Esta Corte Suprema es el que tiene la mayor decisión de todos los otros niveles. Inclusive cuando hay sentencias que se hayan dado, por aquí algún juez ha sentenciado a favor de uno, el otro puede presentar su caso en otra corte y verse. Pero también se puede ver aquí en la Corte Suprema. Y aquí sí es la última instancia. Es lo máximo, como se dice. Esta Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional del Perú. Y por supuesto está con sede en el Palacio de Justicia, en Lima. El presidente de la Corte Suprema es el jefe máximo del Poder Judicial, por lo tanto, y el vocal jefe de la Oficina del Control de la Magistratura es el que apoya, por supuesto. Las funciones que tiene esta Corte Suprema, inclusive, es poder juzgar al presidente de la República si en caso ha cometido acciones dolosas para la población o para algún poder también del Estado. Como es el caso, por ejemplo, cuando el presidente Vizcarra cerró el Congreso, los congresistas hicieron una denuncia justamente ante esta Corte y esperaron el pronunciamiento final de esta situación, ¿no? Entonces está en esta capacidad de inclusive también no solamente juzgar al presidente y a otras autoridades importantes, sino también de anular cualquier sentencia judicial que se haya llevado anteriormente. ¿Correcto? Una de las también, o de los requisitos
para ser presidente de la Corte Suprema es ser peruano de nacimiento, otro, ser ciudadano de ejercicio, ser mayor de 45 años y, por último, haber sido magistrado o fiscal superior durante 10 años. Es decir, un integrante de esta Corte Suprema no puede ser cualquiera. Tiene que tener en sus referencias de trabajo, de experiencia, por lo menos 10 años. Y hay muchos, en realidad, fiscales o magistrados que tienen más de 10 años. Entonces tiene que ser por orden de mérito, los que tienen mayor cantidad de años, pero por supuesto que hayan hecho sus ejercicios también con toda transparencia. Lo que se busca es que este poder judicial pueda, en conclusión, ser independiente para que pueda administrar correctamente la justicia en nuestro país. Muy bien, querido estudiante, con esto hemos terminado. Y ahí te dejo ese formulario, ese cuestionario de preguntas en el formulario para que puedas desarrollarlo. Que Dios te bendiga, querido estudiante.